es la Fujifilm X-S20. Cuenta con un sensor APS-C sin filtro de paso bajo con 26,1 millones de píxeles, igual que el que montaba la Fujifilm X-T4, y un procesador de quinta generación que asegura una mejora mucho mayor tanto en el enfoque como en la grabación de vídeo. De hecho, graba vídeo hasta en 6,2K a 30 fotogramas por segundo con un formato de 3:2, pero también puedes usarla en 16:9 grabando en 4K o en Full HD. Puedes llegar en 4K hasta los 50 y 60 frames por segundo, 422 a 10 bits y en Full HD hasta los 240 frames por segundo para hacer unas cámaras lentas demenciales. Tiene un estabilizador de imagen que promete hasta 7 pasos, un rango ISO de 160 a 12800, obturador mecánico de hasta un 4000 de segundo y electrónico de hasta un 32.000 de segundo, ráfagas de hasta 20 fotografías por segundo sin recorte, 19 modos de simulación de película y una estética absolutamente increíble, al menos desde mi punto de vista. Para cualquier persona que cree contenido, la cámara que utiliza como cámara principal es un tema bastante importante porque es la cámara con la que, entre comillas, te peleas en tu día a día. Yo llevo mucho tiempo utilizando cámaras de Sony, he probado muchísimas diferentes, RX100VA, la 6400, la 6600 y después la Sony ZV-1. En todo este tiempo realmente siempre he valorado mucho el enfoque de Sony y no tener que preocuparme de nada, pero también he echado mucho en falta poder utilizar todas las ópticas que tengo de Fuji, cosa que me hubiera encantado porque tengo un 16-1.4, un 23-1.4, un 50-1.0, tengo un 10-24 f4, tengo 2 macros, en definitiva tengo muchas lentes con las que puedo crear contenido súper chulo, aparte de que me encantan los colores de Fuji. Por eso cuando Fuji sacó la XS20 pensé que era una buenísima idea y voy a probarla para ver si realmente puedo trabajar con ella, porque lo que me gustaría es dejar de utilizar Sony para utilizar solamente esta cámara de Fuji. Hay una diferencia grande entre grabarte a ti mismo, o sea, crear contenido, y grabar un proyecto en vídeo. Cuando tú grabas un proyecto en vídeo te puedes permitir el lujo de enfocar en manual, de trabajar con sistemas de estabilización como gimbal o trípode, de editar el color, de grabar el audio por separado, pero cuando te grabas a ti mismo necesitas un equipo que te lo ponga muy fácil, que enfoque bien, o sea, que no te tengas que preocupar de mirar allí para ver que estás enfocado, porque cada vez que miras la pantalla en vez de mirar al objetivo, dejas de conectar con la persona que está al otro lado, y eso evidentemente hace que haya pues una relación menos como la que tú y yo tenemos. Además de eso, necesitas una cámara que sea sencilla, es decir, que no sea demasiado grande, demasiado robusta, sino que sea algo que simplemente coges, metes en una bolsa cualquiera, te la puedes llevar por ahí y puedes trabajar con ella en cualquier situación. Y a mí personalmente me gusta que tenga una serie de lentes la compañía que me lo pongan fácil a la hora de crear contenido. Me gustan los fondos así como muy desenfocados, entonces lentes de máxima apertura para mí son bastante importantes. Hasta ahora veníamos haciendo contenido con esta Sony ZV-E10, si bien es una cámara fantástica para esto, no seré yo quien te diga que no lo es una cámara genial. Sí que es cierto que no tiene cámara lenta, por ejemplo en 4K solo puedes grabar hasta 25 y 30 fotogramas por segundo, lo cual hace que los B-roll pues no te queden tan guays como me van a quedar ahora con la S20, y tampoco tengo la posibilidad de utilizar pues todas mis lentes como te comentaba hace un rato. Igualmente creo que Sony tiene cosas fantásticas, como por ejemplo este 11 mm f1.8 de aquí, que es una lente sencillamente genial para crear contenido. Lo que pasa es que sí que tiene algo que a mí me ha hecho también echar poco de menos la cámara en este primer día que estoy creando contenido con la S20 de Fuji, y es que utiliza un recorte cuando la pones en 4K con el estabilizador activo que es gigantesco, tanto así que ayer estuvimos haciendo pruebas, Javi y yo en el estudio, y el recorte de esta cámara con el 11 era equivalente prácticamente a esta cámara grabando sin recorte a 25 cuadros por segundo en 4K utilizando el 16:1.4. Este vídeo, por ejemplo, lo estoy grabando con el 16:1.4 y vamos a hacer una serie de pruebas, pero estas son básicamente las primeras impresiones tanto en foto como en vídeo, para que puedas ver un poco todo lo que trae la cámara y qué es lo que la hace especial para mí, bajo mi punto de vista. Esto no es una competición, no se trata de que Fuji sea mejor que Sony o Sony sea mejor que Fuji, al contrario, se trata de que tengas criterio en base a todo lo que te voy a explicar en este vídeo y saques tus propias conclusiones si estás pensando en crear contenido.
Evidentemente conozco el sensor APS-C de 26,1 millones de píxeles porque lo tuve en mi Fujifilm X-T4 con la que me gané la vida durante prácticamente 2 años, así que la calidad de este sensor y el rango dinámico para nosotros es realmente familiar. Me imagino que para ti también, porque ha habido un montón de vídeos en donde se ha alabado este maravilloso sensor. Para mí es un acierto que lleve este sensor junto con el procesador de quinta generación, que la verdad le da a la cámara una fluidez asombrosa a la hora de enfocar, a la hora de manejarte por el menú, a la hora de poner las especificaciones de vídeo y empezar a grabar rápidamente. Es muy cómoda la cámara y va muy bien. Da la sensación de que estamos ante una cámara profesional. En cuanto al manejo, la cámara es tan pequeñita, pero tiene un grip tan grande y pronunciado que es tremendamente agradable. Al menos para mí. Es cierto que yo no tengo las manos demasiado grandes, pero estoy muy contento con ella porque realmente es cómoda y chiquitita. Y a algunas personas nos encanta este tipo de cámaras pequeñas para nuestro día a día. Es cierto que no va muy compensada con determinadas lentes, por ejemplo aquí estoy con el 50 mm 1.0 y luce como si fuera gigantesco, pero es porque la cámara es muy pequeña. Ahora bien, creo que para alguien que crea contenido, que viaja y que está por ahí por el mundo con la cámara en la mano o en la maleta, es muy cómodo poder tener una cámara tan potente en foto y vídeo en un cuerpo tan pequeño y ligero. Y tampoco me preocupa el tema del calor cuando esté grabando vídeo porque esta cámara es compatible con el ventilador que sacó Fuji cuando presentó la Fujifilm X-H2S y que yo compré recientemente. Así que gracias a ese sistema puedo estar grabando con ella durante bastante tiempo de forma seguida. Aunque tampoco compré esta cámara con la intención de hacer rodajes en donde coloque una cámara fija durante muchísimo tiempo. Más bien es para hacer contenido para redes sociales, para lo que la he comprado. Evidentemente una de las ventajas de trabajar con Fuji es poder aprovechar todas las ópticas que tengo. Por ejemplo, este 10-24 es un angular súper cómodo para poder crear contenido, porque tienes la cámara súper cerca, se ve bastante el entorno y además el sonido suele ser muy bueno. En cuanto a estabilización, la cámara promete 7 pasos, con lo cual debería tener una estabilización bastante buena y de hecho yo cuando ando tampoco me esfuerzo demasiado en que la cámara vaya perfecta, así que lo que estás viendo es básicamente lo que te da directamente la cámara sin que yo haga absolutamente nada. Ya habrá tiempo de sobra de hacer un análisis completo de esta Fuji X-S20. De momento lo que yo buscaba era darte un poco de feedback de mis primeras impresiones con la cámara en las manos, de cómo me he sentido haciendo fotografías con una cámara que es mucho más pequeñita que las cámaras que normalmente he trabajado y sobre todo de cómo me he sentido grabándome a mí mismo. La verdad es que todavía me tengo que acostumbrar porque llevo mucho tiempo trabajando con una lente fija con la que no podía, por ejemplo, hacer así, hacerme un zoom, o no podía trabajar con una gama tan grande de lentes. Hasta ahora he estado trabajando básicamente con un 11 mm f1.8 y el 35, pero tampoco es que lo utilizara mucho, solamente de vez en cuando para algún recurso, para grabar algún detalle. De resto casi siempre estaba trabajando con el 11 mm f1.8 y con la Sony ZV-1, que en realidad la he ido un poco dejando de utilizar para utilizar solamente la ZV-E10 porque tiene muchísima más calidad. Obviamente yo no soy una persona imparcial, porque aunque haya sido usuario de Sony durante mucho tiempo, la marca que más me gusta, la que llevo años deseando que saque una cámara como esta X-S20 es Fujifilm. Por esa razón elegí esta marca para hacer fotografía y no elegí Sony. Pero aunque realmente no puedo decirte que la cámara sea la mejor en su segmento al 100%, porque mejor o peor es un poco subjetivo y habría que analizar ciertas cosas que, insisto, ya tendremos tiempo de analizar. Lo cierto es que mis primeras impresiones sobre la construcción de la cámara son muy buenas, sobre el tamaño del cuerpo, el peso, la ergonomía cuando la cojo en la mano son geniales. Qué decir del color de Fuji, me parece fantástico, la estabilización me parece bastante decente y en cuanto al enfoque, que era un poquitito el talón de Aquiles de estas cámaras, realmente creo que depende un poco de la configuración
y de qué esperes tú de una cámara a la hora de tener un buen enfoque, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que con que le enfoque al ojo y no se vaya de ahí, estoy muy feliz. Si cuando estoy haciendo el B-roll tengo que pasar a puntual para enfocar a un punto específico, no tengo ningún tipo de problema. Obviamente, estos son solamente unas primeras impresiones, no saques conclusiones solamente en base a este vídeo, porque la cámara es muy reciente, llegó justamente ayer aquí a Tenerife y realmente no he podido probarla demasiado. Lo que pasa es que como soy usuario de la marca y conozco bastante los menús, conozco bastante pues otros modelos de cámaras, tengo la posibilidad de ir como muy rápido testando exactamente aquellas cosas en donde creo que puede pues fallar, sinceramente. El enfoque era una de las que más me preocupaba porque probé el modelo anterior y para mí no estaba a la altura, por eso nunca terminé de utilizarlo para crear contenido, y sin embargo este modelo sí creo que está a la altura. No sabría decirte exactamente sin hacer las pruebas si es mejor, peor o igual que la ZV-E10 de Sony, que sin duda es la cámara con la que compite, es ese segmento, pero sí puedo decirte, porque eso ya lo he probado, que me gusta más el color, que me gusta más la nitidez de la imagen, que evidentemente las lentes que yo utilizo de Fuji son de mayor calidad que las que utilizo de Sony. Además tengo muchísima más variedad, porque a ver, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que Sony, al tener full frame, está priorizando muchas veces pues sacar lentes en esa gama de cámaras y tiene un poquito más abandonado las cámaras APS-C. No tienes tantas lentes como tienes en Fuji, por ejemplo, pero también es cierto que hay un montón de marcas de terceros que crean lentes para Sony y ahora también está ocurriendo para Fuji, o sea que es que al final esto es un poco cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que sí he notado es que hay una mejoría sustancial en cuanto al manejo de la cámara, me siento súper cómodo utilizándola, y aunque yo le hubiera puesto algún botón más de accesos directos para activar y desactivar algunas funciones, como por ejemplo el enfoque al ojo, que seguramente puede configurarlo de alguna manera, lo cierto es que me gusta mucho, mis primeras impresiones son muy buenas. Dentro de poco sacamos otro vídeo y os cuento mucho más, hacemos una comparativa con la Sony. Quédate por aquí si estás interesado en esta gama de cámaras para crear contenido, para hacer fotografías, para hacer vídeos, para llevártela de viaje, porque realmente vamos a sacar mucho contenido de este tipo.